Me dijeron que le ayudara en la cocina, así que cancelé la boda de mi hermano en medio de la ceremonia. Soy Michael Morrison, tengo 35 años y arruiné la boda de mi propio hermano justo en medio de la ceremonia con una sola llamada telefónica. Antes de contar cómo se apagaron las luces en una boda de $1 millón y expusieron una mentira que envenenó a mi familia durante 2 décadas, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios abajo. Es una historia loca y me alegra que estés aquí para escucharla. Todo comenzó en la oscuridad, no en la oscuridad suave y romántica de un baile lento, sino en una oscuridad súbita, violenta y absoluta. En un momento, el aire estaba lleno de las notas ricas y crecientes de un cuarteto de cuerdas. Un sonido tan caro que probablemente tenía su propio agente. Al momento siguiente, no había nada. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre los 200 invitados. Un silencio tan profundo que parecía tener peso físico. Vi al primer violinista, un hombre de melena perfectamente peinada, golpear el micrófono con una expresión perpleja. Un tum-tum resonó ligeramente y luego murió. Miró a sus compañeros músicos. Ellos simplemente lo miraron de vuelta, sus arcos congelados sobre los instrumentos. Entonces el mundo se acabó. Los 12 enormes candelabros de cristal suspendidos del techo cubierto de seda de la carpa principal parpadearon una vez, 2 veces y se apagaron. Cada luz en el vasto terreno de la finca Willowbrook, las luces de hadas entrelazadas en los robles antiguos, la iluminación elegante sobre la casa principal, los reflectores iluminando el altar, desaparecieron en un instante. Fuimos sumergidos en una oscuridad tan completa que parecía estar en el fondo del océano. Un suspiro colectivo succionó el aire restante de la carpa. Fue seguido por una ola de murmullos confusos, que rápidamente se convirtieron en conversaciones de pánico. Un bebé, despertado de su sueño, comenzó a llorar, un grito agudo y penetrante que cortó la energía nerviosa. Y luego, por encima de todo, un solo grito agudo de ira e incredulidad pura y no diluida. Era Belle, la novia de mi hermano, una silueta de satén blanco contra la luz que se desvanecía. Las luces de emergencia, instaladas al ras del suelo, parpadearon unos segundos después. No iluminaron, distorsionaron, proyectando sombras largas y grotescas que bailaban como demonios. Bañaron la escena en un amarillo enfermizo y amarillento, haciendo que todos parecieran pálidos y enfermos. Era posible ver el pánico estampado en los rostros, la búsqueda frenética de respuestas. Mi padre, Robert, siempre un hombre de acción, estaba de pie, su voz resonando. Victoria, ¿qué diablos está pasando? Enciende el generador. Mi madre, Eleanor, se aferró a su brazo, su máscara cuidadosamente construida como anfitriona de la sociedad desintegrándose en horror genuino. Mi hermano, Ethan, el niño dorado, el novio, simplemente se quedó parado en el altar, parpadeando como un ciervo asustado, totalmente inútil. Pero yo no me moví, permanecí perfectamente inmóvil en mi silla plegable barata en la última fila, esa que tan cuidadosamente proporcionaron cuando se quedaron sin espacio en la sección familiar. Y mientras el caos giraba a mi alrededor, una sensación extraña y profunda de paz se instaló profundamente en mis huesos. No estaba sorprendido, no tenía miedo, ni estaba más enojado, porque era la única persona en toda esa confusión caótica que sabía que no era un accidente, no era una falla, era una consecuencia. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, una vibración silenciosa contra mi pierna, no necesitaba mirarlo. Sabía que era Francis, mi asistente, confirmando que la directiva final había sido ejecutada. Mientras todos se preguntaban si una tormenta había dañado un transformador o si el equipo había cometido un error colosal, yo estaba pensando en una videoconferencia que tuve con mi abogado 6 semanas antes. Estaba pensando en la determinación fría y dura que se había instalado en mi corazón. Porque esta historia no comienza con una caída de energía, comienza con años de borrado silencioso de ser tratado como un fantasma en mi propia familia. Comienza con un último acto aplastante de falta de respeto que se convirtió en el catalizador para una respuesta meticulosamente preparada. Es la historia de cómo el hermano rico inofensivo de una familia finalmente decidió mostrar a todos que no era solo un invitado en la fiesta. Él era dueño del lugar, del servicio de catering, de la banda y de la tierra donde estaban. Y esta noche, el alquiler estaba vencido. Para entender por qué esa noche, tienes que entender que era mi familia. Los Morrison de Willowbrook. Desde afuera, éramos el sueño americano impregnado de clase del viejo mundo. Un viñedo de 100 acres en el corazón de la región vinícola. Un nombre de familia que abría puertas, un legado de éxito. Mis padres, Robert y Eleanor, eran maestros de esa imagen. Presidían galas, formaban parte de consejos y eran la misma imagen de la gracia filantrópica. Su hijo, mi hermano menor, Ethan, era su mayor logro. Fue bendecido con la apariencia de mi padre y el encanto social de mi madre. Se deslizó por la vida en una cadena de buena voluntad, siempre pareciendo caer de pie después de cada tropiezo.
Afortunadamente, descubrí la vasta e invisible red de seguridad que estaba bajo sus pies. Y estaba yo, Michael, el hijo mayor, el reservado, el silencioso y torpe que prefería libros a fiestas y columpios a juegos de polo. La decepción. Nunca usaron esa palabra, por supuesto. Mis padres eran demasiado educados para tal honestidad cruda. Pero su decepción era un zumbido constante y bajo en el fondo de mi vida. Estaba en la forma en que los ojos de mi padre se vidriaron cuando traté de hablar sobre mi trabajo. Estaba en la forma en que mi madre cambiaba de tema cada vez que un amigo preguntaba qué hacía para vivir. Mientras Ethan estaba siendo preparado para heredar el legado de la familia, un legado que en realidad se estaba desmoronando bajo el peso de su propia incompetencia. Me había mudado a la ciudad e hice lo único que nadie esperaba. Construí algo. Comencé una empresa de capital privado, Atlas Holdings, en un pequeño apartamento con una laptop de segunda mano y un estómago ambicioso. Los primeros años fueron brutales. Trabajé 18 horas al día, 7 días a la semana. Comí fideos instantáneos y dormí en el sofá de mi oficina. Me dediqué totalmente a ello. Y tuve un éxito más allá de los sueños más locos de cualquiera. Convertí esa startup desorganizada en un negocio de $50 millones. Pero para mi familia, mi éxito era un verdadero inconveniente. No encajaba en su narrativa. Así que lo ignoraron. En su realidad cuidadosamente seleccionada, yo seguía siendo solo Michael, el hermano mayor excéntrico que vivía del modesto fondo fiduciario que mi abuelo dejó. Era una ficción con la que todos estuvieron de acuerdo porque mantenía intacta la jerarquía familiar. Era Ethan, el príncipe, y yo, el bufón de la corte. La ironía amarga era que yo, el bufón de la corte, era secretamente el rey. Yo era la red de seguridad. Yo era el benefactor silencioso e invisible que impedía que todos en su mundo de fantasía se derrumbaran. El punto de ruptura, el momento en que las placas tectónicas profundas de mi resentimiento finalmente se movieron, sucedió 6 meses antes de la boda. Estaba en medio de una negociación tensa en mi sala de reuniones cuando sonó mi teléfono privado. Era mi padre. Su voz, usualmente tan llena de confianza arrogante, estaba delgada y tensa. Michael, tenemos un problema. Un problema serio. Comillas. Pedí permiso para salir de la reunión. ¿Qué fue, papá? Es el viñedo, dijo, con voz ronca. El banco, están cancelando el préstamo. Vamos a perder todo. Comillas. Cerré los ojos. Sabía que esto iba a pasar. Ethan, en un intento de diversificar, convenció a mi padre de invertir fuertemente en una startup tecnológica especulativa que falló. Apalancaron Willowbrook para conseguir el capital. Y ahora la cuenta estaba vencida. Estaban a punto de ejecutar la hipoteca, perder el mismo símbolo de la identidad de nuestra familia. El viejo yo, el buen hijo, habría dado un sermón. La parte enojada de mí quería gritar. Te dije que no confiaras en él con ese tipo de dinero. Pero el CEO en mí solo preguntó. ¿Cuánto? 3 millones, susurró. Necesitamos 3 millones para fin de mes. No suspiré. No dudé. Solo dije. Me encargo de eso. No dije cómo. No dije que instruiría a mi equipo legal para formar una nueva empresa pantalla, Northwood Holdings, para comprar toda la cartera de deudas del banco. No dije que, a partir del próximo martes, me convertiría en el principal y único tenedor de los activos de Willowbrook. No dije que ahora era literalmente el dueño de la casa de nuestra familia. Solo resolví el problema silenciosamente, como siempre hice. 2 días después de que se completara la transferencia electrónica, mi madre publicó una foto en su Instagram. Era una foto de ella tomando el sol. Mi padre y Ethan sonriendo. Brindando con copas de champán en el porche. El pie de foto fue un cuchillo en mi estómago. Decía, increíblemente orgullosa de mis chicos por haber resistido la tormenta. No fue fácil, pero el verdadero coraje Morrison siempre prevalece al final. Círculo familiar fuerte, círculo bendecido. Ni siquiera me llamaron, ningún mensaje de texto, ningún email, ni una sola palabra de agradecimiento. Me borraron de mi propio acto heroico. Comillas. En ese momento, sentado en mi oficina fría y con paredes de vidrio, sentí algo cambiar dentro de mí. No era ira, era una claridad extraña y fría, una resolución silenciosa. La relación que pensé que tenía con mi familia era una mentira, y estaba harto de fingir. Entonces, cuando llegó la invitación de boda, 6 semanas antes del gran día, no me lastimé. Estaba listo. Era una cosa frágil y barata, del tipo que compras en un paquete de 50.
El sello postal mostraba que había sido enviada solo 2 días antes, mucho después de que las invitaciones caligráficas y en relieve hubieran sido enviadas a sus amigos reales. Mi asistente, Francis, la puso en mi mesa de pulido como si estuviera contaminada. Francis era un exartillero naval de 60 años, fuerte como un hidrante y extremadamente leal. Era la única persona en la Tierra que conocía toda la verdad sobre las finanzas de mi familia. Mantenía los libros secretos, rastreando cada préstamo, cada donación, cada rescate. Miró la invitación. Un poco tarde, ¿no es así, señor? Con todo respeto, no puede estar pensando en ir. Tengo que ir, Francis, dije, con voz calmada. Me recosté, mirando el horizonte de la ciudad. Esta es la última pieza de datos que necesito. ¿Datos? Parecía confundido. Es un insulto. Es más que eso, expliqué. Es una confirmación. Durante años, he operado bajo la esperanza de que algún día me vean, que algún día aprecien lo que hago. Este es un modelo de negocio terrible, Francis. La esperanza no es una estrategia. Voy a esta boda para conducir una auditoría final. Necesito ver todo una última vez con mis propios ojos. Necesito presenciar toda la extensión de la podredumbre para que, cuando finalmente me vaya, no haya ni un rastro de duda o arrepentimiento. Francis, el viejo soldado, entendió el lenguaje de la estrategia. Asintió lentamente una misión de reconocimiento para confirmar la posición del enemigo antes de retirarse. Exactamente. Al día siguiente, programé una videoconferencia con Mark, mi abogado personal. Mark era un tiburón en un traje de $1,000. Un hombre que vivía por la letra pequeña. Comillas Mark, comencé. Necesito que prepares un archivo integral sobre un asunto confidencial. Estoy escuchando, dijo, con rostro impasible en la pantalla. Quiero un historial completo y documentado de todo mi apoyo financiero a la familia Morrison y sus entidades relacionadas en los últimos 10 años. Lo quiero todo. El rescate del viñedo, los préstamos comerciales perdonados a mi hermano, los fondos para cubrir las malas apuestas de mi padre en el mercado de valores. Quiero escrituras, certificados de acciones, estados de cuenta bancarios. Necesito concluir en un resumen claro e inequívoco declarando mi propiedad mayoritaria, 72% para ser exacto, de todos los activos de la familia, incluyendo Willowbrook. La ceja de Mark se contrajo. La única señal de su sorpresa. Esta es una posición significativa, Michael. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es claridad. Dije que quiero la información presentada de manera imposible de malinterpretar. Lenguaje simple, gráficos claros. Quiero todo encuadernado profesionalmente en 10 carpetas de presentación. Hazlas rojas. Rojo, repitió. Un fantasma de sonrisa jugando en sus labios. Un color poderoso. ¿Y cómo debemos llamar a este archivo? Dale el título de Revisión Financiera Integral de la familia Morrison. Considéralo hecho, dijo Mark. Espero que no lo necesites. Yo también, Mark, respondí. Yo también. El viaje a Willowbrook unas semanas después fue surrealista. Cada punto de referencia despertó un recuerdo. Pero los recuerdos ahora estaban contaminados. El viejo roble que solíamos escalar ahora parecía solo un activo grabable. Los viñedos ondulantes no eran un símbolo de hogar. Eran una garantía. Recordé un día de acción de gracias. Debía tener 12 años. Pasé un mes construyendo un modelo detallado de un cohete completo con un sistema de lanzamiento de 2 etapas. Estaba muy orgulloso de él. Se lo regalé a mi padre. Lo miró y dijo, ¡qué genial, hijo! Y lo puso a un lado. Unos minutos después, Ethan le dio una botella de whisky caro que había pedido a nuestra empleada que comprara para él. Mi padre sonrió, dándole palmaditas en la espalda a Ethan. Este es un regalo. ¿Tienes clase, hijo? Pasé toda mi vida tratando de mostrarles mi cohete, mientras ellos solo tenían ojos para el whisky. Al entrar en el largo camino de grava, vi la agitación de la actividad, la enorme carpa blanca, el ejército de proveedores, el servicio de ballet, la boda de un rey para un príncipe que nunca ganó un centavo. Respiré profundo y lentamente, como mi terapeuta me enseñó, inspirar por 4, mantener por 4, exhalar por 6. Ya no era el niño herido de 12 años. Ya no era el hijo invisible rogando por un poco de atención. Yo era Atlas. Yo era el que sostenía su mundo. Y estaba a punto de encoger los hombros. Salí del auto, ajusté mi traje hecho a medida y caminé hacia la casa donde crecí. Un extraño con una maleta llena de dinamita.
El frente frío llegó en el momento en que pisé los escalones del porche. No era un cambio en el clima. Era un cambio en el clima humano. María, la jefa de los trabajadores domésticos, fue una figura maternal cálida durante toda mi infancia. Fue ella quien vendó mis rodillas y trajo galletas escondidas. Cuando entré al gran vestíbulo, estaba arreglando flores en un arreglo. Me vio y, por un segundo, su rostro se iluminó con ese calor viejo y familiar. Luego, desapareció, reemplazado por una máscara profesional tensa. Comillas, señor Michael, dijo, con voz rígida, sus ojos fijos en un punto en algún lugar sobre mi hombro. Bienvenido. Es bueno verla, María, dije, tratando de llenar el abismo súbito entre nosotros. ¿Cómo están los nietos? Están bien, gracias, respondió, dándome la espalda para atender una rosa. Con permiso, tengo mucho que preparar. Corrió por el pasillo sin decir nada más. Fue un despido claro y brutal. El personal había sido informado. Ya no era parte de la familia. Era alguien más. La recepción de buena voluntad en el porche fue una clase magistral de agresión pasiva. Encontré a mi madre recibiéndome con una copa de champán en la mano, irradiando el encanto de socialité. Estaba contando una historia animada a los vecinos ricos de los Hamilton, dueños de la granja de caballos cercana. Cuando finalmente me vio revoloteando en el borde de su círculo, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «Oh, Michael, ahí estás», dijo. Su tono sugiriendo que mi llegada era un inconveniente menor pero necesario. Gesticuló vagamente en mi dirección. «Charles, Cynthia, ¿recuerdan a mi hijo mayor, Michael?» Por supuesto, Charles Hamilton explotó, dándome una mirada amigable pero vaga. «Es bueno verte, hijo». «¿Qué has estado haciendo últimamente?» Era la pregunta que mi madre temía. Abrí la boca para responder, pero Eleanor me interrumpió con una risa ligera y helada. «Oh, Michael es un espíritu libre», anunció al grupo. Ha estado viviendo una vida simple en la ciudad, aprovechando el fondo fiduciario que mi padre tan generosamente le dejó. Estamos muy felices de que haya logrado alejarse de sus pasatiempos para estar aquí en el gran día de su hermano. El aire se llenó de vergüenza. Los Hamilton me dieron esa sonrisa amigable específica reservada para causas perdidas y mascotas rescatadas. Sentí el calor familiar subir a mis mejillas, pero lo reprimí. Solo sonreí de vuelta, una sonrisa calmada y vacía. Es un hermoso día para una boda. No es así, dije, mi voz calmada. Ítem de auditoría número 1, emasculación pública y tartamudeo, debidamente anotado. Pasé la siguiente hora como un fantasma en la fiesta, vagando entre conversaciones, un hombre invisible en un traje de $1,000. Las palabras flotaban a mi alrededor, extractos de la narrativa familiar con la que todos habían estado de acuerdo. No creo que esté saliendo con nadie. Mi tía Vivian confió a otra prima. Es difícil cuando no tienes una carrera real para promover una oferta. Un hombre necesita ambición. Vivian era una jueza retirada, una mujer que respetaba, pero incluso ella creía en la mentira. Escuché que trató de abrir algún tipo de negocio hace años, pero nunca funcionó. Mi tío David agregó. Este era el mismo tío David cuyo fondo universitario del hijo yo había garantizado personalmente cuando el negocio de David quebró. La hipocresía era impresionante. Cada comentario era una pequeña y precisa incisión. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaba cubierto de 1000 pequeños cortes. La cena de ensayo esa noche fue planeada para máxima humillación. Fue un evento extravagante bajo un cielo estrellado con mesas largas y hermosamente decoradas. Un calígrafo había escrito las tarjetas con los nombres. Busqué la mía en la mesa principal de la familia, ya sabiendo lo que encontraría. Robert, Eleanor, Ethan, Belle, padres de Belle, abuela tía Eloise, no Michael. Examiné las otras mesas, mis ojos trazando la escritura elegante. Mi nombre no estaba en ningún lado. Era como si no existiera, así como un nudo frío y certero se formó en mi estómago. Victoria, la organizadora de bodas, me interceptó. Su rostro era una máscara de eficiencia tensa. Comillas. «Ah, señor Morrison», dijo, tocando el tablero. Hicimos un ajuste de último minuto en los asientos. Perdón por la confusión. La mesa de la familia estaba muy llena. Sus disculpas, tan vacías como sus ojos. Entiendo completamente, dije. ¿Dónde te gustaría que me siente? Encontramos un lugar para ti justo aquí, dijo, llevándome lejos del calor y la risa de las mesas principales. Se detuvo cerca de la entrada de servicio, donde el equipo de catering entraba y salía con prisa.
Allí, justo al final de una mesa llena de primos distantes de tercer nivel, había una sola silla plegable de metal. Era una reflexión tardía, un insulto deliberado. Miré la pequeña y triste silla, luego a Victoria. Le di un asentimiento lento y deliberado. Gracias, Victoria. Esto es perfecto. Tiré de la silla y me senté para la mayoría de los invitados. Estaba esperando una escena, una discusión. Mi obediencia silenciosa parecía molestarla más de lo que cualquier explosión podría haber hecho. Ítem de auditoría número 2, segregación calculada, confirmado. La confirmación final definitiva de mi estatus vino de la única persona que yo totalmente esperaba que fuera un aliado. James y yo éramos hermanos de sangre a los 10 años. Crecimos en las casas del otro. Pasó incontables noches en Willowbrook, vio de primera mano el favoritismo flagrante, la crueldad casual. Conocía la verdad, pero James siempre fue un camaleón social. Y cuando Ethan se convirtió en el centro gravitacional de la escena social de nuestra escuela, James fue lenta e inexorablemente atraído a su órbita. Ahora, como padrino de Ethan, su transformación estaba completa. Lo encontré en el bar abierto, hablando con los otros padrinos, todos riendo fuerte. Decidí hacer un último intento. James, dije, caminando hacia el grupo, es bueno verte, se volvió y nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, vi un atisbo de algo real. Un recuerdo de largas tardes de verano y secretos compartidos. Luego, se extinguió, reemplazado por la expresión fría y cautelosa de un hombre protegiendo su posición social. Mike, dijo, su voz un poco demasiado alta. Oye, lo lograste, me dio una palmada en el hombro, un gesto performativo vacío. Chicos, este es Mike, el hermano de Ethan. No dijo mi hermano, dijo el hermano de Ethan. Me definió por mi relación con el hombre prominente. ¿Cómo está tu madre? Pregunté, tratando de encontrar un denominador común. ¿Todavía está cuidando esa pequeña tienda de antigüedades? Sí, está bien. Dijo rápidamente, sus ojos ya volviéndose hacia sus amigos, temeroso de ser atraído a una conversación real conmigo. Escucha, estábamos hablando sobre la despedida de soltero. Te veo más tarde, ¿verdad? Me dio la espalda, sin problemas, uniéndose a la risa, dejándome parado en el borde del círculo como un mendigo. Fue una partida pública, el dolor fue agudo y específico. Me alejé, seguido por la risa de los padrinos. Pasando por un grupo de debutantes, escuché la voz de James de nuevo, más baja esta vez, hablando con uno de los otros que me miraba con una pizca de curiosidad. No te preocupes por eso, James dijo con una risa. Es solo Mike, está acostumbrado. Y ese fue el sonido de la cerradura final haciendo clic en su lugar. Está acostumbrado, habían normalizado su crueldad. Habían decidido que mi papel era ser el fantasma silencioso y comprensivo, la nota al pie de la familia. No sentí nada, ni ira, ni tristeza, solo un vacío vasto y frío. La auditoría estaba cerrada, todos los datos habían sido recolectados y organizados. La hipótesis fue confirmada. Salí al viñedo, el aire frío de la noche fue un alivio bienvenido. Saqué mi teléfono, la pantalla proyectó una luz azul en mi rostro. Mis manos estaban perfectamente firmes, mi mente era una trampa de acero. Encontré mi hilo de mensajes con Francis. Escribí 3 palabras simples, las 3 palabras más liberadoras de mi vida. Confirmar, proceder según lo planeado, presionar, enviar. Una declaración de independencia, una declaración de guerra. La mañana de la boda amaneció brillante y clara, un día perfecto en California. Desde afuera, Willowbrook era la imagen de una celebración idílica. El equipo vibraba con un aire controlado de caos. Los floristas daban los toques finales a magníficos arcos de rosas blancas, y el equipo de catering se preparaba para un banquete digno de la realeza. Era una producción impecable, pero yo era el productor y sabía que el guión tenía un final sorprendente que no habían leído. Me aislé en mi habitación de huéspedes, una pequeña cámara estéreo en el ala más lejana de la casa. Ignoré los golpes alegres en la puerta, las llamadas para participar en las festividades prenupciales. No quería ser parte de su presentación. Me senté en un sillón cerca de la ventana, mi teléfono en la mesa junto a mí, y esperé. El silencio era mi santuario. Exactamente a las 10 en punto, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas simplemente decía Francis, contesté al primer toque, háblame. La auditoría final está confirmada, Michael, dijo Francis. Su voz era oscura, solo profesional. No fue un descubrimiento súbito. Fue la presentación formal de una investigación interna silenciosa que el departamento de cumplimiento de mi empresa había estado conduciendo durante semanas.
Las primeras señales de alerta fueron sutiles y patrones inusuales de flujo de efectivo en la cuenta bancaria de la familia. Ahora teníamos el panorama completo. Explícamelo, dije, con voz baja y firme. Es una clase magistral sobre fraude parasitario, señor, Francis comenzó. El padre de Bell, Marcus Fairfield, es un depredador mucho más sofisticado de lo que inicialmente imaginábamos. Su empresa de desarrollo inmobiliario ha estado inoperativa durante 3 años. Ha estado viviendo a base de humo. Vio a su familia no solo como una comida, sino como un supermercado entero. Francis expuso el esquema con precisión fría. Marcus había creado 2 empresas fantasma, ambas con nombres impresionantes y que sonaban legítimos. Fairfield Prestige Properties y Pineco Group Investments. Luego se acercó a Ethan con una oportunidad inmobiliaria única en la vida. Una oportunidad para que Ethan finalmente saliera de mi sombra y se convirtiera en un jugador. Había redactado una serie de acuerdos de asociación complicados, nombrando a Ethan como director clave. Ethan, cegado por su desesperación por probarse a sí mismo y su pasión por Bell, firmó cada página sin consultar a un abogado. Pensó que se estaba convirtiendo en un magnate. En realidad, se estaba convirtiendo en un peón. La letra pequeña era el interruptor de seguridad, Francis continuó. Dieron a las empresas de Marcus autoridad unilateral para retirar $20 millones de una línea de crédito. Y esa línea de crédito, Michael, estaba garantizada contra el fondo subsidiario Atlas 7, el fondo que estableciste para manejar los activos de la familia. El fondo que todos llaman el fondo del abuelo. Un fuego frío ardió en mis entrañas. Tomaron mi generosidad, mi protección silenciosa, y la convirtieron en un arma contra mí. Comillas. ¿Cuánto daño?, pregunté. Hasta el reporte de esta mañana, retiraron $4.3 millones. Francis declaró, rastreamos los gastos. Un pago de $200,000 para esta organizadora de bodas, $150,000 para el proveedor de catering, $80,000 para el guardarropa de Bell, 2 autos de lujo nuevos para Marcus y su esposa, un pago de $200,000 para esta organizadora de bodas, $150,000 para el proveedor de catering, $80,000 para el guardarropa de Bell, 2 autos de lujo nuevos para Marcus y su esposa, $500,000 para una casa en la playa en Naples, Florida. No solo estaban financiando una boda, Michael. Estaban financiando una vida completamente nueva con tu dinero. Y Ethan fue quien dejó abierto el cofre fuerte. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Fraude. Esto había escalado mucho más allá de la falta de respeto familiar. Esto era un crimen federal. Mi propio hermano, por su ignorancia deliberada e incompetencia impresionante, era cómplice. Comillas. Gracias, Francis, dije, mi voz peligrosamente baja. Me diste todo lo que necesito. Terminé la llamada. Por mucho tiempo, estuve mirando por la ventana el día perfecto y soleado. Mi decisión ya no era solo una cuestión de emoción. Era una decisión de negocios. Una estrategia de gestión de riesgos. Tenía un deber fiduciario hacia mi empresa y mis inversores de detener el sangrado. Tomé el teléfono de nuevo y marqué la línea privada de mi gerente bancario, David Davis, del First National. Davis era un hombre que entendía el poder, la discreción y la importancia de seguir instrucciones al pie de la letra. Ya había recibido un briefing preliminar. Señor Davis, dije, dejando de lado cualquier amabilidad. Michael Morrison, esta llamada está siendo grabada para control de calidad. Estoy llamando para confirmar mi dirección formal en la línea de crédito de Fairfield Holdings. Número de cuenta terminando en 774. Tengo el archivo frente a mí. Michael Davis respondió con una voz calmada y barítona. Estoy listo para proceder. La dirección es la siguiente. Honrarás todos los pagos, cargos y retiros de esta cuenta hasta exactamente las 9 horas de hoy, hora estándar del Pacífico. A las 9 de la noche y un segundo, esta línea de crédito será congelada. Quiero un congelamiento total. Todos los intentos de transacción subsiguientes, sin importar el tamaño u origen, serán rechazados por falta de fondos. Esta directiva es clara e inequívoca. Cristalina, Michael. Confirmó. Las instrucciones serán ejecutadas exactamente como las declaraste. Gracias, David. Colgué. La primera carga estaba armada. Luego, abrí mi laptop y fui al portal administrativo principal de mi empresa. Con unos pocos clics, navegué al cronograma de pago automatizado. Encontré al proveedor de servicios públicos para la cuenta de la propiedad Willowbrook.
La factura mensual de luz, una cantidad de 5 dígitos gracias a los sistemas de riego del viñedo, estaba programada para pago automático hoy. Durante los últimos 2 años, desde que asumí la deuda, mi empresa pagaba como un reloj. Miré el ítem en la línea. Moví mi cursor sobre el botón Cancelar pagos futuros. Hice clic en él. Apareció una pequeña caja, una advertencia de protección final. La cancelación de este pago puede resultar en la interrupción del servicio. Hice clic en confirmar. La segunda carga estaba armada. El resto del día pasó en una niebla extraña y distante. Me puse mi traje hecho a medida, una armadura gris oscura. Bajé a la ceremonia en el jardín. La escena era surrealista. Vi a mi madre ajustando la corbata de mariposa de Ethan, su rostro brillando de orgullo. Vi a mi padre compartiendo una risa cálida y un abrazo con Marcus Fairfield, completamente ajeno al hecho de que el hombre que estaba abrazando estaba activamente destruyendo las finanzas de su familia. 2 patriarcas en el escenario, un rey y un vicario. Encontré mi silla plegable de metal en el fondo, mi trono designado como irrelevante. Desde mi punto de vista, tenía una vista perfecta de toda la farsa. Vi a mi prima Sara, la enfermera silenciosa. Me dio una pequeña sonrisa preocupada. La había llamado esa mañana y le pedí que hiciera una pequeña cosa para mí más tarde esa noche. Aceptó sin cuestionar. Era una buena persona atrapada en una familia de usuarios. La ceremonia comenzó. La música se intensificó. El oficiante comenzó a hablar en tonos elevados sobre el amor, la confianza y los lazos sagrados de la familia. La hipocresía era tan grande que era casi cómica. Belle, en un vestido que costaba más que el salario anual promedio de un americano, parecía una princesa. Ethan, el príncipe guapo, se veía orgulloso y nervioso. Eran las estrellas de una producción que no sabían que yo estaba dirigiendo. Miré mi reloj. Eran las 8:55 de la tarde. Quedaban 5 minutos en el reloj. Mi corazón comenzó a latir en un ritmo lento y constante contra mis costillas. Una cuenta regresiva. No se trataba de venganza mezquina. Se trataba de responsabilidad. Se trataba de forzar a un grupo de personas deliberadamente ciegas a ver la luz, primero sumergiéndose en la oscuridad. El oficiante sonrió calurosamente. Y ahora Ethan y Belle van a compartir los votos que escribieron el uno para el otro. Miré mi reloj de nuevo. Eran las 8:59 de la tarde. La cortina estaba a punto de caer. El colapso no comenzó con un trueno. Comenzó con el susurro sutil y frenético de un pánico susurrado. Tan pronto como Belle abrió sus labios para comenzar sus votos, sus ojos brillando con emoción ensayada, vi a Victoria, la organizadora de bodas, endurecerse cerca del borde de la cortina. Su mano voló a su auricular. Su boca perfectamente pintada con lápiz labial moviéndose en un discurso silencioso y furioso. Sus ojos dispararon hacia la amplia carpa del catering. Sabía con absoluta certeza lo que estaba pasando. El cargo final del catering, una cantidad bien por encima de los 6 dígitos programada para ser cobrada precisamente a las 9 de la noche, acababa de ser enfáticamente rechazada. Un momento después, el chef principal, un hombre grande e intimidante en chaleco blanco, salió furiosamente de la carpa del catering y se dirigió hacia Victoria. Su discusión susurrada rápidamente se intensificó. Su rostro estaba rojo, el de ella estaba blanco. Los invitados en las primeras filas comenzaron a moverse, sus sonrisas perfectas vacilaron cuando sintieron la perturbación en la fuerza. Entonces la segunda carga detonó. El cuarteto de cuerdas, que estaba tocando una banda sonora romántica suave, se silenció. En medio de la nota, el primer violinista miró a su partitura, luego a sus compañeros músicos, su expresión de pura confusión. El técnico de sonido, un joven con auriculares colgando de su cuello, estaba verificando frenéticamente su mesa. Levantó las manos en un gesto de rendición impotente. El pago final, el que iniciaba la segunda mitad del contrato de presentación, no se materializó. Sin pago, sin reproducción. La música estaba oficialmente muerta. Un silencio profundamente embarazoso cayó sobre los 200 invitados. El aire estaba denso con preguntas sin respuesta. El oficiante, un profesional contratado tratando desesperadamente de salvar el momento, carraspeó. El amor, comenzó, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio, es un vínculo que puede resistir cualquier tormenta, cualquier dificultad técnica. Nunca logró terminar su frase. Fue entonces cuando el interruptor principal explotó, las luces no se apagaron. Fueron asesinadas con un estallido visceral que parecía sacudir el suelo. Toda la electricidad en la propiedad fue cortada. Los candelabros magníficos, las luces románticas, los reflectores teatrales, todo se apagó.
El mundo desapareció en una oscuridad profunda y aterradora. El sonido que siguió fue primitivo. Un suspiro único y unificado de 200 personas seguido por una ola de pánico. Los susurros se convirtieron en gritos. Gritos sobre qué había pasado y si todo el mundo estaba bien. Llenaron el aire. Y luego cortando todo vino el grito de Bell. Un sonido animal y crudo de un sueño siendo asesinado. Las luces de emergencia en el suelo parpadearon a la vida, bañando la escena en su brillo amarillo, verdoso, aterrador. Ya no era una boda. Era el escenario de una película de terror. Los invitados estaban de pie, tropezando en la oscuridad. Mi padre gritó por victoria. Mi madre se aferró a su brazo, su rostro una máscara blanca de terror. Y en el ojo del huracán, yo estaba sentado. Yo era el centro calmado, el observador silencioso. Sentí el caos envolverme, pero no tocarme. Bell estaba teniendo un colapso completo. Su compostura cuidadosamente construida se había desmoronado en 1.000.000 de pedazos. Esto no puede estar pasando. Gritó, su voz ronca. Mi boda perfecta está arruinada. Sus ojos salvajes y en pánico examinaron la multitud, buscando a alguien a quien culpar. Y aterrizaron en mí. Me vio sentado allí perfectamente inmóvil en mi silla plegable barata, el único punto fijo en su mundo giratorio desastroso. En su mente desordenada, mi calma debe haber parecido culpable. Caminó en mi dirección, su vestido Vera-One envolviéndose alrededor de sus tobillos. Todavía sostenía una bandeja de copas de champán y por la mitad, una reliquia bizarra de una fiesta que había muerto momentos antes. Empujó la bandeja en mi pecho, haciendo que los vasos se tambalearan. No te quedes ahí sentado, gritó, con rostro arrugado de furia. Haz algo útil por lo menos una vez en tu vida. Tal vez puedas ayudar con la limpieza. Fue perfecto. La ironía suprema. Incluso cuando su mundo se desplomaba, su instinto podrido era verme como un asistente. La miré, mi expresión ilegible. Tomé la bandeja de sus manos temblorosas, mis movimientos lentos y deliberados. Cuidadosamente la puse en el asiento vacío junto a mí. Mi voz, cuando hablé, no fue fuerte, pero cortó el caos alrededor como el bisturí de un cirujano. Creo que el equipo profesional ya se encargó de eso, Bell, dije. O se habrían encargado si sus cheques hubieran sido compensados. Luego miré más allá de ella y encontré los ojos de mi prima Sara. Estaba parada allí, observando todo el intercambio con una mirada creciente de comprensión. Le di una sola señal casi imperceptible. Era hora. Sara, una enfermera silenciosa en su vida diaria, se movió con la gracia concentrada de un médico de campo. Caminó a un banco discreto donde había dejado su bolso. De allí, sacó 10 hojas gruesas de carmesí rojo. Finalmente, caminó silenciosamente entre la familia aturdida que estaba agrupada como sobrevivientes de un naufragio. Entregó una carpeta a mi padre, una a mi madre, una a la tía abuela Eloise, una a Marcus y su esposa, una a la tía Vivian y el tío David. Finalmente, caminó hacia mi hermano Ethan y puso la última carpeta en sus manos. El único sonido en la carpa destruida era el gemido de 200 personas tratando de mantenerse en silencio y el ruido colectivo de papel cartón siendo abierto. En la oscuridad, vi el brillo de una docena de linternas de teléfonos celulares iluminando la primera página. El título era nítido y en negrita. Análisis financiero de la familia Morrison. El rostro de mi padre, ya pálido, se aflojó completamente. La mano de mi madre voló a su boca. Su suspiro fue audible incluso a 6 metros de distancia. Fue la tía Vivian, la jueza retirada quien rompió el hechizo. Su voz era un susurro ronco, pero llevaba el peso de un martillo de corte. Estaba mirando los documentos, su rostro era una mezcla de incredulidad y horror creciente. Michael, dijo, levantando la cabeza para mirarme. Eso no puede ser real. Estos papeles dicen que tienes el título de Willowbrook libre y claro. Aquí dice que posees, Dios mío, 72% de los activos consolidados de la familia. Una nueva ola de shock más profunda que el apagón silenció toda la reunión. Cada persona se volvió para mirarme. El fantasma en la máquina acababa de salir de las sombras. Ethan miró su propia carpeta, luego de vuelta a mí, su rostro una pantalla de total confusión. Mike, ¿de qué está hablando? ¿Qué tan absurdo es esto? Antes de que pudiera responder, Marcus Fairfield encontró su voz. Fue un rugido de ira pura y desesperada. Esto es una fantasía absurda, patética y celosa. Estás tratando de destruir la boda de mi hija por malicia. Finalmente me levanté de la silla plegable. Caminé hacia ellos, mis pasos lentos y medidos.
El equilibrio de poder en la habitación había cambiado tan fundamentalmente que parecía que las leyes de la gravedad habían sido reescritas. Destruir, dije, mi voz resonando con una autoridad fría y silenciosa que no sabía que tenía. ¿Cómo puedo destruir algo que pagué? Me detuve justo frente a Bell, cuyo rostro había cambiado de ira a total perplejidad. No arruiné tu boda, Bell, dije, fijando tus ojos en los míos. Solo dejé de pagar por ella. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la confusión o el shock. Era el silencio de la comprensión, el sonido de 100 piezas de rompecabezas diferentes encajando en 100 mentes diferentes al mismo tiempo. El hermano del fondo fiduciario, la nota al pie de la familia, el hombre en la silla plegable, era el patriarca. La boca de Bell se abrió y cerró como la de un pez, pero no salió sonido. La verdad era demasiado grande, demasiado transformadora para que ella la procesara. ¿Dejaste de pagar? Finalmente logró tartamudear. Eso es ridículo. Mi padre pagó por esto. Me dijo que pagó. ¿En serio? Dije, mi voz peligrosamente suave. Dejé que mis ojos vagaran de ella a su padre. Marcus Fairfield estaba visiblemente sudando ahora. Su smoking caro de repente parecía una fantasía barata. Seamos específicos, Marcus. ¿Usaste tu dinero o usaste esos 4.3 millones de dólares que desviaste de una línea de crédito garantizada por mi empresa? Una línea de crédito que obtuviste cometiendo fraude, usando a mi propio hermano como tu cómplice involuntario. Cada palabra fue un golpe preciso. Vi a Ethan estremecerse, el color desapareciendo de su rostro. Se volvió hacia Marcus, sus ojos llenos de un horror creciente. ¿Solo? ¿Qué préstamo? Comillas. Papá, dijo, las palabras sonando extrañas mientras se dirigía a su futuro suegro. ¿De qué está hablando? Marcus infló el pecho. Un esfuerzo desesperado de última edición en la bravuconería. Esto es calumnia. No me voy a quedar aquí y escuchar estas mentiras ultrajantes. Mi abogado se enterará de esto a primera hora del lunes por la mañana. Me habría decepcionado si no hubiera sido lo que no es un poco de escondido. Las madres transfieren soltaron un silbido estrangulado y agarraron el brazo del marido invitado. Dándose cuenta de que ya no era un espectáculo, sino la escena de un crimen. Comenzaron a retroceder. Se movieron en grupos silenciosos y desorganizados, susurrando furiosamente, sus ojos alternando entre yo y la familia Fairfield. Estaban abandonando el barco que se hundía. En minutos, el césped bien cuidado, que había sido el escenario de una celebración de $1 millón, ahora era solo un campo de escombros, ocupado solo por los protagonistas principales de esta tragedia. Mi padre, Robert, había caído en una silla. La carpeta roja estaba abierta en su regazo como un juicio final. Su rostro estaba enterrado en sus manos, sus hombros temblando. Mi madre estaba congelada junto a él. Su expresión era un cóctel tóxico de vergüenza, furia e incredulidad total. Estaba de luto por la muerte de su ilusión más querida. Mi trabajo aquí estaba hecho. La verdad en toda su gloria brutal estaba libre. Me volví para irme. Michael, espera. La voz de Ethan estaba ronca. Me alcanzó en el borde del viñedo, lejos de los ojos curiosos del resto de la familia. Su rostro en la luz tenue de la luna era un desastre. Estaba marcado por lágrimas y vacío. No entendí, dijo, con voz ronca. El viñedo. Eres el dueño del viñedo. Soy el dueño de la deuda. Corregí amablemente. Lo que, para todos los propósitos, significa que soy el dueño del viñedo. Lo salvé de la ejecución hipotecaria 6 meses después de que tu inversión saliera mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sacudió la cabeza como si estuviera tratando de expulsar información que su cerebro se negaba a aceptar. Pero todo lo demás, las acciones de la tía Vivian, el negocio del tío David, la herencia. Durante la mayor parte de una década, Ethan fue el fondo de emergencia de la familia, el inversionista silencioso, la razón por la que todos ustedes continuaron interpretando el papel de Morrison ricos mientras los cimientos de su mundo se desmoronaban. Y durante la mayor parte de una década, todos ustedes colectivamente decidieron que yo valía menos que la suciedad en sus zapatos. No sabía, susurró, palabras sonando patéticas incluso para mis oídos. Mike, juro por mi vida, no sabía sobre los préstamos. Él me dijo. Era una formalidad, una oportunidad de construir algo. Quería, Dios, esto es tan estúpido. Quería impresionarte. Finalmente quería hacer algo que te hiciera verme como un igual. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Y en tu intento de impresionarme, confiaste en un extraño y le diste las llaves de mi caja fuerte.
Se ahogó con un gemido, un sonido áspero y feo. Lo siento, Mike, por todo esto. Por cada broma a tu costa. Por cada vez que me quedé parado y te dejé ser descartado. Era un cobarde. Era débil y cobarde y te decepcioné. Lo miré, realmente lo miré, el niño dorado, manchado y roto. Y sentí una emoción sorprendente burbujeando más allá de la ira y la malicia. Era lástima. Se acabó ahora, Ethan. Dije, mi voz más suave de lo que pretendía. No hay forma de poner eso de vuelta en la caja. No somos quienes pensábamos que éramos. Yo no soy quien pensaste que era. Y resulta que tú no eres quien pensaste que eras tampoco. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Lo dejé allí, parado entre las barreras. Un niño perdido en las ruinas de su propia vida. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, una figura salió de las sombras. Era mi tía abuela Eloise de 82 años, de poco más de 1,5 metros de altura, pero tenía más acero que cualquier hombre en nuestra familia. Puso una mano sorprendentemente fuerte en mi antebrazo, deteniéndome, sus ojos, brillantes e inteligentes, perforaron los míos. Comillas. Ese fue un acto de guerra difícil pero necesario, dijo, con voz clara y firme. Han estado ciegos por mucho tiempo, Michael. A veces, la única manera de hacer que las personas ciegas vean voluntariamente es quemando sus casas. Me dio una palmada en el brazo. Tu abuelo, mi hermano, vio la fuerza en ti. Incluso cuando eras un niño, habría estado inmensamente orgulloso del hombre que eres hoy. Determinado, poderoso, completo. Nunca dejes que estos idiotas te hagan sentir pequeño de nuevo. Sus palabras fueron como una bomba de sanación en toda una vida de heridas. Era aprobación, validación. Pasé toda mi vida buscando, y no vino de mis padres, sino de esa pequeña y valiente mujer. Me subí a mi auto y conduje por el largo camino de la finca Willowbrook. No miré en el espejo retrovisor. No había nada más atrás para mí. Los 6 meses que siguieron a la no boda fueron un periodo de demolición controlada y reconstrucción cuidadosa, mía. No me entregué o lidié con las consecuencias. Se lo delegué a Mark, mi abogado. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. Vendí mi apartamento en el ático de la ciudad con vista a otras torres de concreto y compré una casa moderna de vidrio y acero en un acantilado en Big Sur. El único sonido era el rugido suave e implacable del Océano Pacífico. Era el sonido de la limpieza. Las repercusiones legales para los Fairfield fueron rápidas y brutales. Enfrentado a la montaña de evidencia presentada por Mark, el equipo legal de Marcus Fairfield le aconsejó capitular inmediatamente. Para evitar un juicio público, cargos criminales y la posibilidad real de prisión, firmó un acuerdo integral. Liquidó todos sus activos restantes, los restos patéticos de su negocio fallido, la casa en la playa en Naples, los autos de lujo, y los entregó a un fondo fiduciario que había establecido. Los fondos fueron utilizados para pagar parcialmente la deuda que había contraído. Bell, horrorizada por la perspectiva de una vida infinita sin crédito, entró con una solicitud de cancelación rápida que probablemente causó revuelo en Ethan. Su gran historia de amor, al final, tenía un precio. Con el viejo mundo siendo desmantelado, me enfoqué en construir uno nuevo. Puse mi energía y una parte significativa de mi capital en el lanzamiento oficial de la Fundación Atlas. Nuestra misión era simple. Financiar y guiar a emprendedores brillantes y motivados que venían de entornos donde las puertas usualmente estaban cerradas. No solo estábamos firmando cheques. Estábamos ofreciendo una asociación. Nuestra primera beca fue una joven llamada Dra. Erie Storne. Tenía 26 años, era doctora en una escuela pública y había desarrollado una alternativa revolucionaria al plástico biodegradable en su garaje. Era brillante y apasionada, pero todas las empresas de capital de riesgo a las que había aplicado la rechazaron por ser demasiado joven o sin experiencia empresarial. La veían como un riesgo. Yo la vi como una estrella. Volé a su pequeño laboratorio en Ohio. Pasé 2 días con ella, no como un benefactor, sino como un estudiante. Escuché mientras explicaba la ciencia. Con sus ojos brillando de pasión, la ayudé a refinar su plan de negocios. Llamé a mis contactos en manufactura y distribución. La sensación era indescriptible. Era un juego positivo. Ayudarla a tener éxito era infinitamente más gratificante que cubrir las fugas en el barco que se hundía de mi familia. Mi propia familia intentó restablecer contacto. Los mensajes de voz de mi madre eran una clase magistral en manipulación emocional, oscilando entre disculpas llorosas y viajes de culpa pasiva-agresiva. Los emails de mi padre eran manifiestos largos y desconectados sobre sus propios arrepentimientos, y como siempre supo que yo lo tenía en mí. Era todo muy poco y muy tarde.
Creé una carpeta especial en mi email para sus mensajes e instruí a mi asistente a filtrar sus llamadas. El límite era innegociable. No se trataba de venganza. Se trataba de autopreservación. El enfoque de Ethan fue totalmente diferente. Me llamó una vez, 2 meses después de la boda. Su voz estaba calmada, despojada de toda la arrogancia anterior. No estoy llamando para pedir nada, dijo. Estoy llamando para decir que me inscribí en un curso nocturno para obtener un certificado de administración de empresas y conseguí un trabajo en un almacén de carga de camiones. Permanecí en silencio, no sabiendo cómo responder. Necesito aprender a trabajar, continuó, con voz ronca de emoción. Necesito entender el valor de $1 que gané solo. Necesito construir algo, Michael, aunque sea solo una pared de cajas en un palet. Necesito que sea mío. Fue la cosa más honesta que jamás le había escuchado decir. Todavía estaba cauteloso, pero, por primera vez, sentí un atisbo de algo más allá de lástima o ira. Manténme informado sobre tu progreso, dije, y lo dejé en eso. No era perdón, pero era una puerta abierta, un destello de luz. El capítulo final del viejo mundo se cerró en un martes gris en marzo. Un predicador entregó un paquete formal grueso del abogado que se encargaba de los despojos de la tía Eloise. Había fallecido pacíficamente a los 82 años. Un mes antes, su funeral había sido un pequeño evento privado, y había hecho un elogio que celebraba su fuerza silenciosa. El paquete contenía su última voluntad. Mientras lo leía, mi respiración se atascó en mi garganta. Eloise, en su acto final de poder matriarcal, había reformulado completamente el escenario financiero de la familia. Había creado un fondo modesto y cuidadosamente administrado para Ethan. Suficiente para asegurar que nunca estaría desamparado, pero no lo suficiente para rescatarlo de la necesidad de trabajar. Dejó cantidades simbólicas para mis padres, pero la mayor parte de su herencia considerable, su vasto portafolio de acciones y valores, su participación accionaria de control en 2 grandes corporaciones, y su colección de arte fueron dejadas enteramente para mí. Más que eso, me nombró como el único ejecutor de su voluntad y el administrador sucesor de todos los fondos familiares restantes. Dentro del documento legal había una nota escrita a mano en su papel con membrete personal. Su caligrafía era frágil, pero elegante. Michael, no confundas esto con una carga. Es una herramienta. Tu abuelo construyó un reino y tu padre casi lo dejó desmoronarse. Tienes la fuerza y visión para construir un imperio. No dejes que el sentimiento equivocado o la culpa nublen tu juicio. ¿Líder? Naciste para esto. Y sé feliz. Esta es mi voluntad final. Con amor, Eloise, doblé la nota y la puse en el cajón de mi escritorio. No era una herencia de dinero. Era una herencia de responsabilidad, confianza, legado. Eloise no solo me había dado su riqueza. Me había pasado el bastón. Es increíble cómo la vida puede ser silenciosa cuando finalmente silencias las voces que gritan contigo toda tu vida. Durante años, operé bajo la premisa de que mi éxito era una moneda que podía usar para comprar el respeto de mi familia. Pensé que si cerraba un trato más, agregaba otro cero a mi patrimonio neto, construía una empresa más grande, eventualmente no tendrían más remedio que reconocerme. Pasé la mayor parte de 2 décadas tratando de ser invitado a una fiesta donde nunca fui realmente bienvenido. La noche de la boda no fue una victoria de la riqueza. Fue una victoria de la claridad. El momento en que dejé de necesitar su aprobación fue el momento en que realmente me volví poderoso. Mi valor nunca estuvo en sus manos para empezar. Era mío todo el tiempo. La vida ahora se mide en métricas diferentes. En lugar de precios de acciones, la valoro en el progreso de los emprendedores que mi fundación apoya. En lugar de reuniones de accionistas, doy largos paseos en la playa con mi perro. Un rescate llamado Winston. Mi relación con Ethan es una reconstrucción lenta y cuidadosa. Hablamos una vez por semana. Me cuenta sobre su trabajo, el jefe difícil, la pequeña satisfacción de un día de trabajo duro. Está en camino a una promoción a supervisor de turno. Está construyendo ladrillo por ladrillo dolorosamente. No hay reconciliación fácil, pero hay el proyecto emergente de un nuevo tipo de hermandad, fundado en una realidad compartilada y dura, en lugar de una mentira dorada. Mis padres permanecen distantes, figuras de mi pasado. Soy cordial, pero la puerta a mi vida y mi cuenta bancaria está firmemente cerrada. Comencé a escribir un diario, una forma de procesar el viaje largo y complicado. Anoche, estaba pensando en ese momento, el insulto absurdo al final de recibir esa bandeja. Escribí una oración que parecía cerrar un libro y ponerlo en un estante alto, para nunca más ser abierto. Me dijeron que ayudara en la cocina.
Lo que no sabían es que yo construí la casa y ahora estoy construyendo una mejor. Y lo estoy haciendo todos los días. Es una casa más silenciosa, con menos comodidades, pero la fundación es sólida, las paredes son reales y la vista es espectacular. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya tocado de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que luchar para ser visto por quien realmente eres?